Bueno, hola José, ¿qué tal? Justamente, Bien, bien, bien. Gracias de nuevo por acompañarme en estas agradables charlas de cine. La última que tuvimos me gustó mucho porque hablamos de las peores películas que habíamos visto nosotros. Y hoy pues te estuve comentando que quería como cambiar un poco, ¿no? Si hablamos en la anterior de las peores películas, hoy no hablar precisamente no de las mejores películas de la historia que hayamos visto, porque nos saldría la misma lista que hace todo el mundo, que si El Padrino 2, que si Alfred Hitchcock, que si... Pues las mejores películas de la historia, ¿no? Ahí no hay mucho que inventar tampoco. Sino esas películas que nosotros consideramos que son muy buenas, que realmente valen la pena y que tal vez no tengan la fama que merezcan o que no sean tan famosas como otras, ¿no? Entonces pensé que era un buen tema para empezar. No sé si por allí ya tienes alguna película pensada para recomendar y hablemos un poquito sobre ella. Te voy a dejar que a ti como invitado pues empieces con algunas de esas películas, esas buenas películas que posiblemente mucha gente no ha visto y que por aquí vamos a aprovechar esta vía para recomendarlas. Entonces, nada, primero agradecerte y te cedo la palabra a ti. gracias, Marco. Bueno, tocando entonces el tema y ya yendo directamente al grano, yo decidí escoger tres películas de tres géneros distintos. Ujú, Creo que hemos hablado ya en las anteriores oportunidades, hemos hablado que nuestros géneros favoritos son la ciencia ficción y el terror, ¿no? ujú. Escogí una de cada una. Y en el otro apartado escogí una película de drama, ¿ok? Ok. Entonces, si te puedo escoger, vamos a empezar con las de ciencia ficción. Y una Ujú, película de ciencia ficción que a mí me gustó mucho, yo la vi cuando era un adolescente y creo que es una excelente película. Seguramente mucha gente que le guste el género de la ciencia ficción la conocerá, pero mucha gente hoy día no la conocerá porque ya es una película que tiene muchísimo tiempo. Estamos hablando de una película que tiene más de 30 años, casi 40. A la película me refiero es, en inglés, Time After Time, que sería el tiempo después del tiempo, Tiempo si la después del vamos a... tiempo. Ujú. Sí, es una película de ciencia ficción, no sé si la has llegado a ver, una película Pero no que fue yo... conocida como Time After Time aquí en las salas de Latinoamérica. Cuando fue estrenada, no recuerdo el nombre que le colocaron, pero no era Time After Time. ¿Tú recuerdas cómo fue No llamada esa recuerdo película? Es una en película español. de Nicolas Meyer, si mal no recuerdo, Nicolas Meyer. 79-80, ¿no? Es el 79, es dirigida por Meyer, efectivamente. Meyer lo conocemos, todos los que conocemos la ciencia ficción, porque es el director de posiblemente la mejor película de la saga de Viaje a las Estrellas, que es La Ira de Khan. Sí, de hecho, Nicolas Meyer es posiblemente el director, apartando a J. J. Abrams, el director que mejor filmó Star Trek, porque hizo La Ira de Sí, Khan y hizo también de un Discovered Country, que es la sexta, que son exacto. consideradas las dos mejores de la saga del reparto clásico original. Sí, porque él quiso tomar todo eso, todos esos elementos que hicieron tan famosa Viaje a las Estrellas, los quiso tomar. Y, o sea, cuando la primera, que es una película que a mí particularmente me gusta mucho también, A mí me gusta mucho pero la también. primera ya entró mucho en el territorio, en el territorio filosófico y tal. Entonces, claro, la gente quería ver algo más fiel a la serie y Eh, Meyer, casualmente con la segunda, rescató eso. quería Pero algo más pulp, más aventura, más cercano a lo que era el Star Trek, que era un serial de aventuras. exacto. Supieras que no recordaba esta película, Time After Time. Si mal no recuerdo, es una película, no sé si tiene que ver con la máquina del tiempo, con Jack el Destripador, pero sí tiene que ver con Londres en el siglo XIX. Sí, eh, sí. y la voy a anotar por allí porque tengo años que no la veo y sí recuerdo que es una película muy, muy interesante, ¿no? ¿Podrías hablarnos un poquito de qué va? Sí, la premisa básicamente, o sea, mezclaron a H.G. Wells como escritor, que es el protagonista de la película, que Ujú, H.G. Wells fue el escritor
de la Ujú. máquina del tiempo. Correcto. Y lo mezcló con el, bueno, con el personaje histórico de Jack el Destripador, Ah, ¿no? correcto. Y sin adentrarnos mucho en lo que es la trama para que la gente pueda ver la película, bueno, Jack el Destripador y él, digamos, el H.G. Wells en la película ha construido una máquina del tiempo en la cual basa su novela. Y Jack el Destripador, cuando ve que ya están a punto de atraparlo en el Londres del siglo, si no me equivoco, del siglo XIX, él Ujú. se escapa, él usa la máquina del tiempo y se escapa y llega hasta nuestro tiempo. Ok. Y Wells también lo persigue hasta nuestro tiempo. Entonces, claro, son dos personajes de la Inglaterra victoriana conviviendo en nuestro tiempo moderno, él intentando atrapar a Jack el Destripador y Jack el Destripador aquí en nuestro tiempo moderno, intentando hacer lo que estaba haciendo en el pasado, matando a mujeres. Entonces, asesinando a mujeres, o sea, bueno, como sabemos ya, Como, sí, al estilo de Jack, el Destripador. es una buena película, muy buena, pero sobre todo es, o sea, por la premisa, cómo de manera ingeniosa mezclan a dos personajes históricos que, por supuesto, nunca convivieron, o me imagino yo que Wells nunca llegó a convivir con, Con Jack. o por lo menos no lo supo. Y cómo mezclaron esos elementos de ciencia ficción y los trasladaron al tiempo moderno. Claro, las personas que vayan a ver la película hoy día todavía les va a parecer como moderno, entre comillas, porque es la década de los 70, ¿no? Pero claro, yo como digo, cualquier persona que ve una película se tiene que ubicar en el momento exacto en que la película fue Sí, presentada y las estrenada. películas son hijas de su tiempo y eso hay que tomarlo en Exacto. cuenta. Sí, los efectos especiales de la película son muy burdos en realidad, para tomar en cuenta, tomando en cuenta los efectos de hoy día. Pero además que la premisa es súper interesante, las actuaciones, o sea, los actores son de primera. Estamos hablando de Malcolm McDowell, que bueno, todos lo conocemos por La Naranja Mecánica, Ujú, David Warner, o sea, Mary Steenburgen, que fue la que hizo este, el interés romántico de Doc Brown en Volver al Futuro, parte 3. ujú. Entonces, la película es una película que para mí, el amante de la ciencia ficción, no debería dejar escapar, no debería dejar de ver. No, y Yo creo tomo que nota yo también, porque sí la vi hace mucho tiempo, muchos años. Yo creo que en la época de cuando empezaba yo con los DVDs, estamos hablando de mediados de los 90, que empecé a alquilar películas clásicas y ese DVD cayó en mis manos y sí, es una película que realmente está bastante bien. Entonces la primera recomendación, pues Time After Time de ya vi por aquí, 1979, dirigida en por Nicolas español, Meyer. ¿sabes cómo se llama en español? No, O no, sea, no, hay que buscar. hay que Sí, buscar porque yo, porque no se conoció de esa forma y creo que tenía un nombre que no tenía nada que ver con Time After Time. exacto, Eh, era un nombre, sí, yo recuerdo que era un nombre totalmente distinto. Es más, fue una película que cayó en mis manos en Betamax, imagínate. O sea, cayó como por obra y gracia. Yo la película, en aquel tiempo la había alquilado y cuando la vi, de verdad me llevé una grata una sorpresa. sorpresa porque de verdad una película que tengo gratos recuerdos de la película. Y de verdad creo que es una película que merece la pena ver. Excelente. Bueno, mírate que yo hice más o menos lo mismo. Yo escogí también tres películas. Escogí una de ciencia ficción y una de terror y una más bien un poco moderna, que es como un Okay. drama oscuro. La primera que voy a nombrar, ya que tú empezaste con ciencia ficción, yo voy a empezar con ciencia ficción también. Fue una película que yo vi en el cine, pero solo tenía 9, 10 años y no entendía absolutamente nada. Primero, porque no sabía que se trataba de la secuela de una de las mejores películas de todos los tiempos, no solo de ciencia ficción. Y segundo, porque es una película que, aunque era para todo público, o por lo menos supongo yo eso, porque estaba en el cine viéndola, y mis padres me llevaron a verla, eh, eh, no es el típico film de ciencia ficción comercial que de pronto en esa década cabría de esperar. Es una película de 1984, se llama 2010, o 2010 el año en que hacemos contacto, es conocida de esa forma. ¿No? Eh,
otros también se conoce como 2010 Odisea 2, otros de los nombres por los cuales se le conoce. Es la segunda parte, más que la segunda parte de la película de, bueno, sí es la segunda parte de la película 2001 de Stanley Kubrick, una película que escapa a cualquier comparación, va más allá del género. Creo que si nombramos las 10 películas más importantes de la historia del cine, 2001 tiene que estar allí, te guste o no, tiene que estar allí. Y realmente el director Peter Hyams, que también había dirigido por ahí Capricornio 1, que está bastante buena también. Luego dirigió otras películas menores, como El final de los días, Time Cop, entre otras. Pero a mí esta también. 2010 me gusta bastante. Es una película que yo pienso que está un poco olvidada por la sombra de su predecesora. Hizo ruido en su momento por ser la secuela de 2001, pero creo que fue injustamente maltratada. Yo creo que es una gran película de ciencia ficción. Creo que si Bien. te olvidas de que es la secuela de 2001, por sí sola es una muy, muy buena película con elementos de ciencia ficción cerebral, le digo yo. Mm. Como hablaba a veces con Rodrigo, ¿no? En la liga de Blade Runner, Sí, Arrival, de es, o pronto. sea, es una ficción tonta, sino la que mezcla más el aspecto de la ciencia Sí, más que con fantasía. mete temas filosóficos que te hacen pensar. Esta película protagoniza a Roy Scheider, un gran actor, eh, estupendo actor de muy buena presencia. O sea, películas como Tiburón, All That Jazz. Pues, Roy Scheider, ¿no? Además, hablaron de él, gran actor, tristemente fallecido. Y yo la recomiendo, incluso si no te gustó 2001, que puede ser que hay gente que no le guste 2001 porque no es una película fácil, es una película densa, no es una película que a todo el mundo le gusta. Si no te gusta incluso 2001, que conozco un caso así, que no le gusta 2001 y le encanta 2010, porque 2010 creo que a pesar de que no es una ciencia ficción súper comercial, sí es una película más accesible que 2001. Sí, es mucho más digerible, una Ujú. película mucho más digerible, mucho más. Es una película, ya 2010, obviamente ya es una película comercial, Sí, dentro de lo que cabe, sí, sí lo es. Ujú. es una película comercial, yo creo que también es una excelente secuela. Siempre se ha hablado de que han querido hacer la tercera como para terminar en trilogía. Eso quedó, lamentablemente, quedó ahí. No, hasta ahora. La tercera creo que es 2100, no recuerdo, 2130 y algo. Son 3 libros. Si no me equivoco, es 2100. Pero yo creo que Hayan sí hizo un buen trabajo, efectivamente. Eh, yo me acuerdo que yo la vi en el cine. La vi con un primo que nunca vio 2001. Y sin embargo, a mi primo le gustó. Mi primo le gustó. O sea, lo interesante del 2010 es que tú puedes verla sin necesidad de ver 2001. O sea, Sí. no es que te perder. O sea, más o menos ellos van atando la historia anterior con con la nueva, pues. Ujú. Y en realidad no te llegas a perder en ningún momento. No es algo que tú dices, pero es que no entiendo tal. Sí, al final de la película hay ciertas cosas que ya tú vas como que deduciendo que sucedieron en la primera, pero no es algo que te llegue a dejar en el limbo total. No, de Eh, hecho, por ahí sale el monolito, Exacto, sale uno de los astronautas. eh, rato salud. Adelante, adelante. Eh, pero no es necesario ver la primera. Y Exacto. es complementaria. Hay algo de la Guerra Fría por allí. Estamos hablando de que Sobre están todo sí, Estados porque Unidos y la Unión Soviética. era un tema que estaba muy en boga en aquel Ujú. momento. Acuérdate de la Guerra Fría, o sea, los problemas que hayan salieron películas. Salió otra película de Meyer por aquella época que era el día después, Ajá. casualmente. Ujú. Entonces, claro, algo de la Guerra Fría, el miedo a que hubiera una tercera guerra mundial, y eso o sea, la película toma elementos sociopolíticos de aquel momento y los mezcla, Ujú. ¿verdad? Con una historia de ciencia ficción, o sea, ambientada en el universo de 2001. De verdad, o sea, yo creo que también es una excelente película. Tuvo varias nominaciones al Oscar, entre ellos los efectos visuales. Los efectos visuales de 2010 son Se espectaculares, son mantienen de al día primera. de hoy. Yo la vi hace no mucho y todo se ve perfectamente, Y perfectamente bien. todavía, cuando eran efectos que eran hechos con maquetas y todo, yo de verdad, yo particularmente soy de los puristas Ujú. que extraña esa época en que los efectos eran,
prácticos, eran efectos hechos con maquetas y todo eso con CGI. Y claro, o sea, yo particularmente prefiero ese tipo de películas. Me parece que el trabajo, o sea, a nivel de arte, mucho más, o sea, admirable e impresionante. Sí, de Pero sí, hecho, otra gran película de un gran director, como es La Cosa, John Carpenter, tiene su gracia en que los efectos son manuales. Una eh, versión, una precuela en 2015, bastante buena, a mí me gustó, pero no tiene ese encanto manual que tenía la original. Mm, es- pero sí, la de 2015 también Sí, está, está buena. está Entonces, muy bueno, aceptada, eh, tomando en cuenta el clásico de no, es Carpenter. una de las mejores películas de terror de la historia, ¿no? Entonces ya es aparte, ¿no? Ahí Carpenter tiene dos películas que son Halloween y La Cosa, que son películas que escapan a cualquier comparación. O sea, son películas que son tops del género y después de Así ahí es. han tenido tantas imitaciones que de pronto las puedes ver ahorita y te parecen como obsoletas, ¿no? O esto ya lo vi, lo que pasa que son películas que han sido muy imitadas. Pero Ujú. bueno, Carpenter, un genio que hacía con poco, hacía, contaba mucho. Bueno, entonces tenemos Time After Time y 2010, ¿no? ¿Cuál sería tu segunda película, José? Bueno, mi segunda película en realidad conozco muy poco de ella, pero yo la vi hace un año. Ujú, Yo hablé, en algún momento hablé de esa película contigo. Es una película de terror, ujú, pero me parece que es una de las películas de terror, una de las películas modernas de terror, que a la larga se va a convertir en una película de culto. Estoy hablando de la película de Empty Man o El Hombre Vacío. Ah, Es The decir, Empty Man. Ya me has comentado de ella, aunque no la he visto. sí, Sí me la has recomendado. de- es una excelente película, pero sobre todo es la ópera prima de David Pryor, un director, es su primera película. Y lo interesante de la película es, yo me puse a investigar un poquito de la película, después que la vi me gustó muchísimo, entonces me puse a investigar. Es basada en una novela gráfica, Ujú, pero lo interesante de la película es la atmósfera que te da. O sea, ese tipo de película que te envuelve, ujú. que tú la ves y, o sea, quedas impactado por, o sea, tú sabes, ese tipo de película que te hipnotiza, que tú dices, pero lo que estoy viendo es otro nivel, ¿no? Hemos hablado muchísimas oportunidades que el cine de terror está como que viviendo una época dorada. Ujú, Hay muchas películas de terror buenas que muy poca gente conoce, sí. fuera de las comerciales que todos hemos visto en el cine. Pero en este momento hay mucho director novel, que, o sea, muchos directores que se están estrenando en este género, que están haciendo maravillas. Y este señor, David Pryor, Yo es, definitivamente la voy a anotar, porque ya me la habías recomendado y realmente no la he visto. sí, Y al igual que como tú, es ese tipo de película que tú ves que cuando la empiezas a ver, tú sientas como si la película tuviera, aunque esto suena a cliché, ¿no? ujú, Tiene como, ese tipo de película que tú ves que tiene como un aura de maldad, que tú dices, coño, estoy viendo una vaina como satánica, ¿no? que te da Una vaina, mal rollo, como dicen algunos. La película la ves y da mal rollo. No sí, sé, sí, es una película pasaba con la masacre de ahora, Texas original, por ejemplo, o el proyecto de la bruja de Blair, ¿no? Tú la ves y tú dices, uy, que te da como una sensación de incomodidad, sí, de ya, y es lo que te sí. produce casualmente de Antiman, pero es protagonizado por un actor muy poco conocido, estamos hablando de James, creo que se llama James Batchdale. Ujú, Él se va a conocer creo que con la serie del Pacífico, una serie que era como la continuación de una u otra manera de Band of Brothers, la de Banda de Hermanos. sí, Band Hizo, of Brothers. Ujú. y, o sea, no tiene grandes actores detrás de la película. Es una película Es una que de película repente, pequeña. sí, yo pienso que de repente pasó bajo la mesa porque la película cuando fue lanzada estábamos en plena etapa de la pandemia, estábamos a la mitad de la pandemia. Entonces, claro, la película lamentablemente, o sea, fue estrenada en ciertos circuitos y no llegó a despegar, como, pero cuando tú ves la película, tú dices, ese tipo de película que tú ves y tú dices, esta película va a pasar a convertirse en un clásico a la larga, la gente va a empezar a hablar de esa película, película que en su momento de repente tú llegaste a ver y tú decías,
No, o sea, la viste, te gustó, de verdad, apreciaste la película, pero tú de repente ves que la película pasa como un poquito bajo cuerda, Ujú. pero después con el tiempo se llega a convertir en una película obligada para todo cinéfilo. En esto ya estamos hablando casualmente en ese ejemplo de Dark City, la película de Alex Proyas. Dark City, The Shawshank Hoy día Redemption, por de culto, ejemplo. sí, es una película de culto y Dark City es ese tipo de película que tú ves, sabes que estás viendo algo especial. Ujú, Bueno, pero es una película que de repente no es una película de un gran estudio, ni le hacen demasiado mercadeo, ni ujú. demasiada publicidad, pasa bajo la mesa, pero con el tiempo la gente empieza a hablar poco a poco de ella, hasta que hay un momento que la película se convierte en una referencia obligada. Es una película que yo recomiendo, por lo menos a los amantes del cine de horror, que vean The Empty Man. A mí me parece una película que de verdad no deberían dejar pasar bajo la mesa. Yo voy a recomendar también una película de horror, horror suspenso. Las dos que siguen que voy a recomendar tienen elementos de horror, pero también son dramas o están mezclados con otros géneros. Esta otra que voy a recomendar es una película de 1972. El director es Robert Mulligan, el director del super clásico To Kill a Mockingbird, por ejemplo, o Verano de 42. Esa es la tercera película que yo voy a recomendar, aunque es muy conocida. ¿Cuál? El otro, The Other. No, Matar a un ruiseñor. Ah, bueno. Totalmente. Que Bueno, me yo... parece un No, no, es una película que más me ha conmovido pero en mi vida. clásico, ya Pero es muy conocida, pero hoy muy poca gente la ha llegado a ver. sí, no, nunca sale en esa lista de los clásicos, ¿no? Bueno, yo estoy recomendando otra película de Robert Mulligan, entonces será que por ahí hablaremos algún día de este Robert Mulligan. Creo que es la mejor película de gemelos malvados de la historia del cine. Se llama El Otro, porque es... No puedo decir mucho porque realmente tiene uno de los mejores giros de guión de la historia del cine. A nivel del sexto sentido, a nivel de psicosis, a nivel de Innocence. Tiene uno de esos giros de guión que uno dice, wow. Eh, para hacerla rápida y la vean, la busquen, la película es fácil de encontrar porque es un director bastante reconocido, de mucho renombre. Es la historia del gemelo malo y el gemelo bueno haciendo cosas pues de un poco fuertes para niños. Y cuando llega el giro de guión realmente no te los ves venir. Película protagonizada por actores prácticamente desconocidos. Estamos hablando del año 72. Nos pasó por debajo de la mesa a pesar de tener el director que tiene. Estamos hablando que ya estaba El Padrino, estaba Easy Rider, El Exorcista. El cine estaba en otra cosa. Se estaba transformando el cine a nivel mundial. Y tal vez esta propuesta de suspenso más clásico y tradicional, creo que en ese momento tal vez no se dio a conocer. Vista hoy en día sigue siendo muy vigente. El director es maravilloso, las actuaciones son buenas y las recomiendo. Se llama The Other, el otro, de Robert Mulligan. Entonces, bueno, tenemos cuatro ahorita, que está In After Time, 2010, The Empty Man y The Other. Y bueno, vamos a ver que ya me diste un adelanto de la próxima que ibas a hablar. De esas Lo películas, que pasa ojo, es ojo, que que estamos para recapitular, ¿no? Estamos hablando de buenas películas que de pronto son películas de culto o serán películas de culto o no son tan conocidas que estamos recomendando, ¿no? De eso se trata la conversación de hoy. una- Bueno, sigue pues, que ahora sí, yo este, te iba a coger una de drama, lo que pasa es que tenía de verdad, bueno, tenía una lucha interna por saber cuál iba a ser la tercera película. ujú, Pero sin embargo, hay una película que también quería recomendar, que también es ficción, ujú. ¿ok? Lamentablemente mi subconsciente me traiciona porque es mi género favorito. Pero una película que yo creo que todo amante del cine, o por lo menos todo seguidor o cinéfilo, eh, o sea, que de verdad le gusta el séptimo arte, debería ver lo que fue la primera película de George Lucas, que es THX 1138. Soy defensor de THX 1138, que a mucha Ah, gente
mucha gente no le le gusta. parece aburrida. Yo la vi Sí, y quedé, de hecho me gusta más que algunos de los trabajos posteriores de Lucas, ¿no? O sea, sí. prefiero Estamos hablando THX 1138, lo sí, prefiero que el episodio 2, por decirte algo, ¿no? Prefiero sí, THX. cuando Lucas era, digamos, entre comillas, cuando era virgen a nivel cinematográfico, que todavía no se ha convertido en la maquinaria industrial cinematográfica que Ujú. es hoy día con Star Wars. Es una película sobre la alienación de la sociedad, sobre, bueno, sobre una película Es post-apocalíptica. una distopía. Sí, es una distopía, y sobre todo con muy pocos recursos. O Sí. sea, básicamente en THX 1138 lo que es son pocos escenarios, o sea, escenarios, o sea, hasta grandes sets, el vestuario es mínimo, o sea, son Ujú. prácticamente overoles, tal. Y la película, o sea, no tiene ni efectos ni nada, o sea, y no voy a contar el final, pero como que lo más elaborado es el final por una escena específica, por una escena específica. Pero creo que es una película que todo el que es seguidor de la ciencia ficción la debería conocer, sobre todo porque cuando Lucas todavía era un pichón que todavía, Se podría decir bueno, que era un cineasta independiente. Es un cineasta esa, independiente haciendo ciencia ficción. sí, es que THX básicamente es una película independiente de ciencia ficción. ¿Okay? Pero es muy Creo que es buena, ¿eh? producida por Coppola, creo que es producida por Sí, Coppola, sí. sí. Y es muy buena, ¿eh? Yo la pongo a nivel por ejemplo, la de Fahrenheit, por ese tipo de relatos de ciencia ficción distópicos que más que en los efectos especiales, más que en la ambientación, más que en la acción, tocan temas que te hacen pensar. Y Temas sí, son sociales, temas sociales o que sea, también es ciencia ficción. O sea, hasta dónde podría ir, o sea, la humanidad, o la sea, humanidad. por un cerrado, como dices tú, o sea, un mundo distópico, ¿no? Este, una idea que te iba a decir, casualmente, o sea, de esa película, es que, bueno, también hay muchas películas, pues, 1984 es una película, También también es, o ciencia sea, ficción de que ese tipo, no sé, de no sé si social. Lucas hasta cierto punto se inspiró en Fahrenheit y en 1984 para hacer esta película. Posiblemente Eh, sí, ¿no? Lucas también, tú sabes que Truffaut adaptó Fahrenheit y Lucas era muy fan de, bueno, toda esta camada de los 70, Coppola, Spielberg, y sí, Lucas era muy fan de Truffaut, ¿no? De hecho, Truffaut trabaja como actor en Encuentros cercanos ante ese tipo, ¿no? Con Spielberg. sí, y algo curioso de esa época es que era como todo ese grupo de cineastas que en los 80 hizo muchísimo ruido. Estábamos hablando que Coppola, Lucas, Spielberg, Brian De Palma eran todos amigos, ¿no? Sí, Todos eran amigos. Lucas le enseñó el primer borrador de Star Wars de A New Hope a De Palma antes de que lo presentaran a De así. Palma no le O sea, gustó. y A Spielberg sí le que, gustó. pues, ya que estás hablando de la de Fahrenheit, que la de Truffaut, es importante, o sea, decir, si ya van a ver van a ver esa película, vean la original creo que es el 66. ¿No? Ujú. Vean esa, no vayan a ver la que salió hace como 1 o 2 años, que es protagonizada por Michael B. Jordan, que de verdad, o No, sea, tienen que ver es la original, esa adaptación, la dirigida por Truffaut, que tiene sus efectos especiales un poco caduco, pero la historia como tal el, se mantiene. Y bueno, Truffaut fue un cineasta muy influyente en esa camada de los 70, como toda esa nueva ola del cine francés, fue muy influyente en estos cineastas. Y sí yo veo mucho de Truffaut o de Fahrenheit en THX y también veo mucho de 1984. A mí me gusta porque a mí me gusta la ciencia ficción distópica, a mí me gusta la ciencia ficción que me hace pensar. Eh, es que esa es la ciencia ficción interesante, la que de alguna manera estéticamente, visualmente te llama la atención por lo que estás viendo, pero que también además te hace pensar, no solamente una ciencia ficción vacía que solamente o sea, sea puros visuales, o sea, puras imágenes visuales. Bueno, imágenes visuales, o sea, estoy redundando, pero que sea puras imágenes, sino que sí, además te haga pensar, ¿no? Esa es sí, la idea.
Sí, de acuerdo. Entonces, de acuerdo con tus tres recomendaciones, Time After Time, The Empty Man y THX 1138. Yo voy a seguir, antes de decir mi tercera, voy a dar un par de menciones especiales. Ya yo nombré 2010 y The Other. Una mención especial que ya la dijimos por aquí, que es Dark City. Creo que muchos conocen The Matrix, muchos conocen Equilibrium, aquella película con Christian Bale, que también es bastante Sí, interesante. yo también es bastante bueno. Sí, por alguna razón Dark City no es tan popular. A mí me parece tan, por ahí me matarán, pero me parece tan interesante como The Matrix. Totalmente. The Matrix es Total. un anime y Dark City es film noir. Pero más o menos hablan de lo mismo, ¿no? Mundos virtuales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa mención especial para Dark City y otra mención especial para otra película de ciencia ficción con Ethan Hawke y Uma Thurman, que es Gattaca. Gata Caco. Ujú. Que, que, Claramente. que también, a mí me parece uno de los grandes dramas de ciencia ficción que salió en su momento. Sin embargo, la hora de hacer las listas y los watch lists de ciencia ficción, pues no es muy recordada. Pero sin embargo, la que yo quiero nombrar aquí de número 3 es un drama que da miedo, tiene toques de terror del 2019, se llama Saint Maud. Es una película británica, es de una directora, la directora se llama Rose Glass, una directora relativamente joven, es prácticamente su ópera prima, nacida en el año 80. Es un drama sobre los efectos de la fe exacerbada en las personas y cómo eso puede llegar a trastocar, ¿no? La película no nos cuenta mucho, nos cuenta la historia de una enfermera que al parecer pierde o se le muere un paciente en algún momento, no se sabe si es por negligencia o no, entiende uno que por negligencia, y a partir de allí se entrega de manera totalmente fuera de lugar a la religión y le toca cuidar a una paciente que está casi en estado terminal y ella piensa que la paciente está poseída o algo así, ¿no? Y las cosas que vemos, muchas, las que vemos a través de los ojos de esa enfermera, pues es cine de terror genuino. Sin embargo, se esconde detrás de un drama bastante triste sobre la soledad y sobre la fe. La película tuvo buenas críticas, tuvo su paseo por ahí por ciertos festivales. Sin embargo, pues del 2019 hasta acá, pues prácticamente ha pasado desapercibida, pues. Una película que todo el que la ve realmente termina gustándola. Nuestro amigo Alejandro la vio, le gustó bastante también. Yo la vi aquí con mi esposa y nos gustó bastante. Y la recomiendo. La recomiendo para los que gusten del drama, dramas con toques de terror. Espero, si esta directora vuelve a trabajar y vuelve a hacer ruido, espero que se convierta también con el tiempo en una película de culto. Entonces quería recomendar esta, porque realmente Dark City o Gattaca de pronto sí son más populares. En Sí, cambio, claro. esta Saint Maud es una película pequeña, casi desconocida, pero que tuvo buenas críticas y que de esas películas, como dices tú, ¿no? De pronto difíciles, duras, incómodas, pero que te hacen pensar. Un caso típico de película de culto, José, antes de terminar, bueno, hay varios, ¿no? De películas que en su momento no hicieron ruido y 20, 30 años después son clásicos del cine. Blade Runner es una. Blade Runner fue De Ro- bueno, un fracaso rotundo en el año de su estreno. sí, Eh, fue un, sí, sí, fue un fracaso en su año de estreno. Hoy día todo el mundo aparece siempre en las listas de grandes películas de ciencia ficción, de las 10 primeras de las películas. 10 primeras películas A de mí, ciencia ficción. a mí me encanta Blade Runner. Yo creo que es un película, sobre todo, hoy día tenemos la versión del director, tenemos una versión este, donde Harrison Ford hace voz en off Ujú. y tenemos una donde no hay ninguna voz. Esa es la versión del director, donde no hay ninguna voz. No hay La, sí, que la versión del director creo que un poquito más larga. Inclusive en la versión del director, voy a decir un spoiler, ujú. para- pero Es Blade la versión Runner, del todos la director, conocen. Ujú. el final no es
tan romántico como en la cinta original del 82. El final es mucho más, o sea, Sí, mucho él de más oscuro. hecho creo que termina cuando Deckard sale del edificio y la puerta se cierra. Y ahí termina. No está ese final que se va con... Básicamente que Deckard, o sea, que a la replicante del que él se había enamorado, él Ujú, la termina matando sí, al final. O sea, porque en la del 82 te dan a entender de que ellos dos se escapan. se escapan. Ujú, un final No, feliz. pero Que ni Scott bueno, ni Ford estuvieron de acuerdo con ese final en ese momento, pero creo que fue impuesto por el estudio. Pero esa película sí, solo agarró poder ya con la primera versión de director, que si mal no recuerdo fue en 1990, o por allí en los 90. Allí fue que Blade Runner empezó a agarrar ese estatus de culto intocable que tiene hoy en día. Y otro caso de película de culto que en su momento pasó desapercibida, que es The Shawshank Redemption, eh, uno de los mejores dramas carcelarios de la bueno, historia. Y muchas, en muchas listas en internet aparece como la mejor película de todos los tiempos. sí, en Inclusive, IMDb, según IMDb, es la mejor película de todos los tiempos. Es una de mis películas sí, favoritas personales. No es la mejor sí, película de todos los tiempos, objetivamente hablando. No vamos a decir eso. la mejor, no creo que sea la mejor, sin embargo a mí me gusta Es muchísimo, una película, es una película muy especial. Pero tú sabes que sí, ese año sí, compitió con Forrest Gump, con Pulp Fiction, con The Lion King. Eran monstruos en taquilla. Y The Shawshank Redemption fue una película que recibió sus nominaciones al Oscar y todo, pero que nadie habló de ella nunca. Y luego en video, cuando apareció en video, con el internet, años después fue que agarró ese estatus de culto y yo me atrevería a decir que hoy en día es más querida que las anteriores. Es una película que incluso puso a Morgan Freeman en estatus de dios del cine y para sí, muchos es la mejor adaptación de Stephen King también, ¿no? Para que sepas, es una película adaptada basada en un cuento corto de Stephen King. sí, lo que pasa es que King, la gente piensa que King es solamente terror, Ujú. o sea, totalmente rara. Hay muchas adaptaciones de King, de Running Man, de Arnold Schwarzenegger, que es Es- ciencia ficción, es escrita por King, pero King tenía un seudónimo que era Richard Bachman. Esa es escrita por King. sí, Este, La Milla Verde está, de Green Mile sí, Stand By Me también. es de, también es Excelente de King. película. Ah, que por cierto, hablando de esas películas que muy poca gente conoce y tal, pero hay una película de King que a mí me gustó mucho en el cine. Es una película inclusive bastante modesta en cuanto a presupuesto y todo, pero no sé si tú ibas a ver Silver Bullet o Bala de Plata. La de los hombres lobos, Ah, Bala de Plata. Sí, sí la llegué a ver. La llegué a ver por recomendación tuya. Es una película bastante entretenida que sí, tiene no su encanto. es una obra ya, No, atacada. No, pero como película de hombre lobo creo que está bastante decentita. sí, Eh, sí. Es un tema es difícil de una- tocar. Mira, son pocas las películas de hombres lobos buenas. Creo que sería un buen tema para tocar porque las que son buenas de verdad, no, y las pero que son cuesta. buenas, si vamos a hablar de la mejor película de hombre, mucha gente dice un hombre americano en Londres como la mejor película de hombre lobo de todos los tiempos. Por, Sin embargo, si llegaste a ver El Aullido para mí es la mejor película de hombre lobo de todos. vi ambas, vi Al Aullido, vi un hombre lobo americano en Londres, en París también la vi, La de eh, París, la de París es un favor. O la sea, eso de Lon Chaney, aquella de Cristina Ricci, la de Benicio del Toro, he visto varias, y más o sí, menos sí, sí. desigual, pero creo que yo me quedo con El Aullido y con un hombre americano en Londres Sí, que son las dos clásicas por su o sea, que transformación. casualmente compitieron Este año hay una, básicamente. este año hay una de Hombres Lobos que ha tenido buenas críticas. Ya te voy a decir el nombre de una vez, ya aquí ya para despedir, y la ponemos aquí en la mira porque tiene muy buenas críticas. Creo que A mí eso, creo que está en clave comedia, pero Werewolves Within, Werewolves Within, del 2021, dirigida por Josh Ruben. Y tiene muy buenas críticas y habrá que buscarla, porque sé que es un tema que te interesa. Bueno, José, nos quedamos sin tiempo ya. Como siempre, bueno, un placer. Eh, Espero que los que nos escuchen, si no han visto algunas de estas películas que nombramos, búsquenla. No sé qué están haciendo y que, aquí. Búsquenla y véanla. bueno, y que también nos recomienden, ¿no? Si
la gente que nos ve tiene alguna película que de verdad que crean que merezca la pena que podamos ver. Sí. O que Y merezca más fama de también, la que tiene. Entonces vamos a nombrarla para que más gente la vea, a ver si el boca a boca ayuda. Bueno, José, exacto. bueno, José, gracias y nos vemos en la próxima. Bueno, gracias por la Chao. invitación. Hasta Gracias a luego. ti. Chao.